La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo informal como toda actividad económica productiva que en la ley o en la práctica no está cubierta por acuerdos o marcos formales, como las leyes comerciales, procedimientos para declarar actividades, el impuesto sobre la renta, la legislación laboral y las leyes de seguridad social. Esto significa que los trabajadores informales carecen de contratos seguros, prestaciones laborales, protección social, representación sindical y no están sujetos a la legislación nacional ni pagan impuestos de forma adecuada. La informalidad surge por diversas causas, entre ellas el desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral, así como por efectos no intencionados de la legislación vigente del país, especialmente en el orden laboral y fiscal. Por el lado de la oferta de trabajo, factores como la baja escolaridad, la falta de acceso a formación de calidad y pertinente y la preferencia por trabajos más flexibles dificultan la inserción de los trabajadores en el mercado laboral formal. Por el lado de la demanda, la baja complejidad económica, la baja productividad, los altos costos en tiempo y dinero de formalización y la falta de acceso a mercados financieros formales actúan como barreras para la formalidad empresarial y la contratación de empleo formal. Por último, desde un punto de vista regulatorio, la rigidez de la legislación laboral, políticas sociales bien intencionadas pero con incentivos inadecuados para los trabajadores y la insuficiencia de la fiscalización también son factores que perpetúan la informalidad. Uno de los principales retos al momento de discutir políticas públicas para reducir la informalidad laboral y empresarial es que este fenómeno tiene como consecuencias positivas y negativas para los actores del mercado laboral que, en ausencia de la fiscalización severa, puede funcionar como estrategia de optimización tanto para empresas como trabajadores al considerar los beneficios y costos potenciales asociados con la informalidad. Por el lado de los costos, los trabajadores informales cuentan con una protección social incompleta, al no tener un ahorro pensional o un seguro que les proteja frente a accidentes laborales. Adicionalmente, pueden enfrentar condiciones laborales precarias al no estar regidos por la aplicación del Código Laboral y en promedio tienen acceso en ingresos laborales más bajos, lo que expone una mayor incidencia de pobreza. En cuanto a las empresas, se ha documentado que las informales son más pequeñas y menos productivas, invierten en menor medida en capital y tecnología y tienen menos acceso en el sector financiero formal, lo que hace que su endeudamiento sea más costoso y contraten menos trabajadores con alto nivel educativo. Seguimos con las características de la informalidad. Número 1. Poca cualificación del trabajador. La informalidad laboral en Colombia se asocia en gran medida con la baja cualificación de quienes la ejercen. Muchas de estas personas no han tenido acceso a la educación formal o si la tuvieron fue a niveles muy básicos. Esto limita la posibilidad de acceder a empleos que exijan preparación técnica o profesional. Por ejemplo, un vendedor ambulante o un trabajador ocasional pueden desempeñar sus funciones sin necesidad de un título académico. Sin embargo, esta falta de formación hace que su campo de acción sea reducido y que en la mayoría de los casos se mantenga atrapado en ocupaciones de baja remuneración y escasa movilidad laboral. Número 2. Tecnificación del trabajo. En la economía informal, las actividades productivas se realizan con herramientas rudimentarias y procesos poco desarrollados. Los oficios suelen depender del esfuerzo manual, de conocimientos empíricos y de recursos improvisados. Esto reduce la productividad, dificulta el crecimiento económico de quienes se desempeñan en estas labores y crea una gran desventaja frente a los sectores organizados y tecnificados. La baja tecnificación hace que el trabajo sea poco competitivo y que la posibilidad de mejorar las condiciones de vida sea muy limitada. Número 3. Estar por fuera del sistema de seguridad social. Una de las características más críticas de la informalidad es la exclusión de la seguridad social. La mayoría de los trabajadores informales no tienen acceso a pensión, riesgos laborales ni cobertura de salud adecuada. En la práctica, esto significa que, si enfrentan una enfermedad o accidente, deben asumir los costos directamente. Y al llegar a la vejez, carecen de protección económica. Esta falta de respaldo institucional deja a millones de personas en situación de vulnerabilidad y profundiza las desigualdades sociales. Número 4. Bajos ingresos. Los ingresos en la economía informal son, en general, insuficientes e inestables. Muchos trabajadores no logran cubrir ni siquiera el equivalente a un salario mínimo, lo que dificulta el acceso a vivienda digna, educación de calidad o servicios básicos. Además, al no existir estabilidad en la actividad económica, los ingresos fluctúan de un día a otro, generando incertidumbre constante. Esta irregularidad
económica no solo afecta a las personas trabajadoras, sino también a su familia, que depende de recursos imprescindibles para su subsistencia. Número 5. Precariedad laboral. La precariedad laboral resume la realidad de la informalidad, ausencia de contratos escritos, inexistencia de prestaciones sociales y falta de garantías frente a los derechos laborales básicos. El vínculo entre el trabajador y el empleador, cuando existe, suele ser verbal, lo que permite despidos inmediatos sin indemnización ni mecanismos de reclamos. En ciudades como Bogotá y Medellín es común ver a trabajadores de construcciones contratados por días, sin estabilidad ni protección, lo que deja esta situación de total vulnerabilidad. La Ley 1988 de 2019 tiene como objetivo principal establecer los lineamientos generales para la formulación, implementación y evaluación de una política pública dirigida a los vendedores informales. Busca garantizar los derechos fundamentales como la dignidad humana, el mínimo vital, el acceso al trabajo y la convivencia en el espacio público, con un enfoque integral que considere el interés general y los derechos particulares de esta población. Esta ley surge ante la necesidad de regular y mejorar las condiciones de los vendedores informales, un grupo vulnerable que históricamente ha carecido de respaldo formal y protección social. FORLAC 2.0 es un programa de la Organización Internacional del Trabajo que nació con la idea de acompañar a los países de América Latina y el Caribe con un tema muy importante, como mejorar el trabajo y las condiciones de quienes lo ejercen. La primera versión de FORLAC se centró principalmente en apoyar a los ministerios de trabajo y a las instituciones públicas para que cumplieran su papel de vigilar y garantizar los derechos de los trabajadores. Con la versión 2.0 se da un paso más, porque ahora no solo se trata de fortalecer la capacidad de los gobiernos, sino también de responder a los retos que están marcando el mundo laboral de hoy. El nombre FORLAC significa Fortalecimiento de las Administraciones Laborales en América Latina y el Caribe, y su esencia es ayudar a que las reglas y los principios del trabajo realmente funcionen en la práctica. Con la versión 2.0 se reconoce que el trabajo ha cambiado mucho, como hablamos de la digitalización, de nuevas formas de empleo a través de plataformas, de un gran crecimiento de trabajo informal, de la importancia de la igualdad de género y la necesidad de las personas que tengan empleos no solo para subsistir, sino que garanticen dignidad, estabilidad y seguridad social. Lo que hace FORLAC 2.0 es brindar herramientas, asesorías y cooperación entre los países para que todos aprendan unos de otros. Por ejemplo, ayuda a los ministerios de trabajo sean eficientes en las inspecciones laborales, que puedan diseñar políticas de inclusión para mujeres y jóvenes, y que tengan la capacidad de enfrentar problemas estructurales como la informalidad, que en países como Colombia afecta a más de la mitad de los trabajadores. La importancia de FORLAC 2.0 es que no se queda en lo teórico, busca que el mundo laboral avance hacia lo que la OIT llama trabajo decente, es decir, empleos en los que las personas no solo tengan un contrato, sino que cuenten con ingresos justos, acceso a salud y pensión y la posibilidad de participar en decisiones que afecten su vida laboral. En ese sentido, el programa se convierte en una especie de hoja de ruta para que la región pueda adaptarse a los cambios del presente sin dejar a nadie atrás. En conclusión, FORLAC 2.0 es un esfuerzo de cooperación internacional que pretende que las leyes y los derechos laborales no se queden solo escritos en el papel, sino que sea una realidad para todos los trabajadores. Su meta final es construir sistemas laborales fuertes, justos e influyentes, capaces de responder a los desafíos de nuestra época y garantizar bienestar para los millones de personas que dependen de su trabajo para vivir con dignidad. El Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe es un proyecto de la OIT fundado en 1971 con el objetivo de investigar y analizar la situación laboral en la región, especialmente la informalidad urbana y las causas estructurales del desempleo y subempleo. Este programa identifica el desempleo y el subempleo como problemas estructurales vinculados a la debilidad del desarrollo económico e industrial, pero también reconoce que el sector informal es una fuente esencial de ingresos para una amplia parte de la población trabajadora que de otro modo no tendría empleo. Es una iniciativa técnica y política que funciona como un instrumento fundamental para promover y fortalecer políticas públicas de empleo con especial atención a la problemática del desempleo, la subocupación, la informalidad y la precariedad laboral que afectan a la región.
surgido en los años 70, ha orientado su accionar hacia la construcción de conocimiento, análisis y propuestas que ayudan a mejorar la calidad del empleo y de las condiciones laborales en América Latina y el Caribe. El Programa Regional de Empleo facilita la cooperación técnica regional entre países para diseñar, implementar y evaluar políticas de empleo y mercado de trabajo con base en diagnósticos rigurosos y evidencia actualizada. Promover la creación de empleos decentes que reduzcan la pobreza laboral, atendiendo a sectores vulnerables como jóvenes, mujeres y trabajadores informales. Apoyar programas de formación y capacitación laboral destinados a mejorar las competencias de los trabajadores para su inserción en empleos de mejor calidad, con énfasis en la inclusión productiva y social. Detectar las dinámicas estructurales del mercado laboral que generan exclusión y pobreza, como la segmentización de empleo en buenos y malos trabajos, y ofrecer marcos para su superación. Impulsa estrategias que promueven la formalización laboral, reduzcan la precarización y fomentan la protección social en los sistemas de empleo. Servir como espacio regional de diálogo entre gobiernos, organismos internacionales, empleadores y trabajadores para constituir consensos y coordinar acciones de políticas públicas en materia laboral. De esta manera contribuye a generar condiciones para que el empleo en América Latina y el Caribe sea vía efectiva para superar la pobreza, reducir las desigualdades y avanzar hacia una economía más justa y sostenible, con mecanismos de seguimiento que favorecen la mejora continua de las políticas públicas en la región. Es un modo clave para articular las respuestas técnicas y políticas al desafío del empleo en contextos de cambio económico y social. Esta, durante los años 70 y 80, contribuyó a conceptualizar y estudiar el sector informal, apoyaba el término y estableciendo un marco teórico que explicaba la informalidad como resultado de limitaciones estructurales internas y externas, como la baja dinámica del empleo urbano y los rezagos en innovación tecnológica. Este enfoque se basó en teorías de dependencia y mercados segmentados identificados al sector informal como un fenómeno ligado a la exclusión social y económica. Informalidad según el Banco de la República. Este estudio examina las causas y consecuencias de la informalidad laboral y empresarial en Colombia. Se destacan diferencias notables en la tasa de informalidad, las cuales varían según la región, nivel educativo y aspectos demográficos. En el ámbito empresarial, el tamaño de la empresa incide sobre el acceso a los mecanismos de formalización. Además, se analizan los factores estructurales que inciden sobre la informalidad laboral, como el salario mínimo, los impuestos a la nómina, la rigidez en la legislación laboral y los costos de registro empresarial. Se exploran los efectos macroeconómicos de la informalidad usando modelos de equilibrio general, en donde se resalta que la informalidad es volátil del PIB y sus componentes, reduce la productividad agregada de la economía y la efectividad de la política monetaria. También se evalúa el efecto agregado de una disminución en los impuestos de la nómina, encontrando que esta promovería la creación del empleo formal y un crecimiento económico a largo plazo. Finalmente, se presentan recomendaciones claves de política para reducir la informalidad, contribuyendo al debate sobre sus causas y efectos en la economía colombiana. La investigación señala que los costos asociados con la informalidad son elevados: trabajadores con protección social limitada, empresas menos productivas y un Estado con menor capacidad para recaudar impuestos y proveer bienes públicos. Esto genera una asignación ineficiente de los recursos, lo que afecta el crecimiento económico del país. Según la gran encuesta integrada de hogares para las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas del país, en el tercer trimestre de 2024 cerca de la mitad de los empleados se encontraban en el sector informal. Asimismo, se halla que los trabajadores informales representan un grupo vulnerable en Colombia, por cuanto estos tienden a tener niveles más bajos de educación e ingresos, en comparación con sus contrapartes formales. La categorización de tasas de informalidad varía significativamente en su función de la desagregación regional, reflejando la marcada heterogeneidad especial que caracteriza este fenómeno.
Este patrón de disparidades se evidencia en el gráfico que muestra las tasas de informalidad laboral en las ciudades capitales. Este gráfico muestra la evolución de la tasa de informalidad en Colombia desde el 2010 hasta el 2023, desglosando los datos para hombres y mujeres. Se observa que hasta 2020 las mujeres habían tenido consistentemente una tasa de informalidad más alta en comparación con los hombres. Sin embargo, a partir de este año se observa un cambio en dicha tendencia. Una hipótesis para explicar este comportamiento surge con el tipo de crisis económica que desató la pandemia del COVID-19, la cual golpeó significativamente la economía global, con claros impactos en el mercado laboral formal e informal. En particular, durante los confinamientos obligatorios de 2020 y 2021, se observa una caída abrupta en la informalidad, tanto de hombres como de mujeres, ya que justamente los trabajadores informales eran quienes menos tenían acceso a herramientas para el teletrabajo, y fue en el sector informal en donde hubo más destrucción de empleo, obligando a los trabajadores informales a migrar a la inactividad, y en particular las mujeres se vieron abocadas a asumir mayores roles de cuidado. Durante la pandemia muchas mujeres sufrieron una salida abrupta al mercado laboral, ya que tuvieron que abandonar o reducir su participación para asumir roles de cuidado en el hogar. Los sectores en los que históricamente ha predominado la presencia de mujeres fueron precisamente los más afectados por los cierres económicos durante la pandemia. Esta salida masiva impactó la composición de la fuerza laboral, de modo que aquellas mujeres que permanecieron activas en el mercado laboral fueron particularmente las que ocupaban empleos formales y tuvieron facilidad para adaptarse al trabajo remoto. Como resultado, la proporción de mujeres en empleos informales disminuyó, ya que muchos pasaron a la inactividad o al trabajo doméstico no remunerado. Luego de separado el periodo de pandemia, se sigue observando que las mujeres presentan una menor tasa de informalidad laboral que los hombres. Este fenómeno no se debe a un efecto de composición, en donde las mujeres informales abandonaron el mercado laboral y aún no lo retoman, sino a una reintegración activa de la mano de la obra femenina. Según el reporte de mercado laboral, a partir del año 2022, las mujeres experimentaron un crecimiento acelerado de su participación laboral y ocupación nacional, llevado en especial por las 5 principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, superando incluso el desempeño de los hombres. Acá en Colombia las tasas de informalidad laboral son muy altas para los jóvenes entre los 15 y 24 años, y no hay diferencias perceptibles entre mujeres y hombres. Esto sugiere que los jóvenes tienen dificultades significativas para acceder a empleos formales, posiblemente debido a la falta de experiencia laboral y bajos niveles educativos. A medida que las personas avanzan hacia la edad adulta temprana, entre los 25 y 35 años, las tasas de informalidad disminuyen considerablemente, estabilizándose en torno al 40%. Y se presenta una pequeña brecha en favor de las mujeres, ya que estas tienen tasas entre 3 y 4. Esta disminución en la informalidad para ambos sexos es un reflejo de una mejor integración en el mercado laboral formal a medida que se adquiere más experiencia laboral y educación superior. El mayor nivel educativo promedio de las mujeres se observa que desde comienzos de la década de los 2000 puede contribuir a esta menor informalidad femenina. También se debe considerar que la caída en la informalidad en este grupo etario puede responder a los cambios en patrones demográficos, ya que la evidencia muestra que si bien desde a mediados de los 60 ha caído la fecundidad en el país, este proceso se ha acelerado en años recientes, ya que desde 2017 ha habido una caída continua en el número de nacimientos en el país y también se ha retrasado la edad temprana para un primer hijo, sobre todo para mujeres con alto nivel educativo. Esto tiene dos efectos. Por un lado, las mujeres que sí tienen hijos en este rango de edad, sí trabajan de manera formal, permanecen en sus empleos. Pero si trabajan de manera informal, entonces tienden a migrar a la inactividad, favoreciendo la caída de la informalidad a través de una recomposición de la fuerza laboral. Por otro lado, posponer la maternidad permite que las mujeres entre los 25 y 35 no tengan que buscar trabajos con horarios alternativos o flexibles, que suelen ser más informales. Durante la adultez media,
entre los 35 y 50 años, la tasa de informalidad se mantiene relativamente estable, alrededor del 40%, y es igual entre hombres y mujeres con una ligera tendencia al alza cerca de los 50 años. Este resultado refleja que en dicho rango de edad las personas tienen educación completa y han acumulado experiencia laboral, pero los beneficios asociados con mayor experiencia laboral empiezan a ser decrecientes y no hay mayores mejoras en la reducción de la informalidad. Por último, a partir de los 50 años para las mujeres y 55 para los hombres, la tasa de informalidad comienza a aumentar nuevamente, con tasas mayores al 50%. Este resultado puede surgir por una combinación de varios hechos. Por una parte, las personas cercanas a la edad de jubilación, en este caso 57 para las mujeres y 62 para los hombres, tienen problemas de enganche en el mercado laboral formal porque los empleadores tienen preferencias por trabajadores más jóvenes. Además, hay evidencia de que solo una de cada 4 personas que cumple con la edad de jubilación y cotizaron en algún momento de sus vidas al sistema pensional satisfacen los requisitos para recibir una pensión. Informalidad laboral según posición ocupacional y nivel educativo. La principal fuente de informalidad laboral viene dada por el trabajo por cuenta propia, el cual representa el 75% del trabajo informal, seguido por el empleo doméstico. Estos dos grupos de trabajadores tienen en promedio baja acumulación de capital humano, lo que dificulta su acceso al mercado laboral formal, de la mano con una legislación laboral que está enfocada en el empleo asalariado convencional y hace difícil y costoso, en términos de tiempo y dinero, el pago de aporte a pensiones por parte de trabajadores independientes. Todo eso termina acabando la informalidad de este segmento. Por otra parte, el empleo en el sector privado es mayoritariamente formal. En este caso, la tasa de informalidad laboral se ha mantenido en torno al 25%. Los empleados gubernamentales exhiben las tasas de informalidad más bajas, casi inexistentes, ya que por definición las contrataciones en el sector público deben cumplir con todos los requisitos legales, incluyendo la formalización laboral. En cuanto a las diferencias en las tasas de informalidad laboral por nivel educativo, se observa que en las personas sin ningún título educativo formal presentan la tasa de informalidad más alta, siempre por encima del 70%, mientras que los trabajadores con niveles educativos de posgrado presentan tasas de informalidad por debajo del 10%. Esto es acorde con la evidencia que demuestra una fuerte correlación entre la falta de educación y la probabilidad de estar empleado en el sector informal, un fenómeno documentado en investigaciones previas. Es relevante señalar que la disminución de la informalidad laboral ha sido impulsada principalmente por trabajadores con educación terciaria. Este grupo representa una proporción significativa de la población ocupada. En 2023, al desagregar la población ocupada según nivel educativo, se observa que el 19,7% tenía formación técnica, el 21% educación universitaria y el 10% estudios de posgrado. Por otro lado, el grupo más numeroso corresponde a quienes tienen un título de bachiller, que representan el 46% de total de ocupados en 2023. Para este grupo, la tasa de informalidad ha permanecido persistentemente por encima del 50%. Finalmente, aunque ellos no acreditan ningún nivel educativo formal, presentan una tasa de informalidad extremadamente alta. Este grupo constituye solo el 1,6% de la población ocupada en las áreas urbanas del país. La mayoría de las investigaciones sobre informalidad laboral en Colombia se han centrado en estudios y mediciones del orden nacional o de principales áreas urbanas. Por su parte, las tasas de informalidad laboral a nivel municipal permanecen inexploradas debido a la falta de datos. Por ejemplo, para Colombia, la herramienta estadística usada para medir la informalidad laboral es la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la cual proporciona información representativa a nivel nacional para las zonas urbanas y rurales, así como a nivel departamental y de las principales ciudades o áreas metropolitanas del país. Sin embargo, las muestras recolectadas a nivel municipal fuera de las principales ciudades no son representativas y no todos los municipios del país son muestrados simultáneamente. Esto hace que haya poblaciones que son estadísticamente invisibles cuando pensamos en la tasa de informalidad laboral a nivel municipal.
Con base a los resultados en este mapa muestran las estimaciones directas de la tasa de informalidad laboral usando información del censo de 2005 para el universo de municipios censados, y entre 2011 y 2016 se presentaron los resultados de las estimaciones utilizando el modelo transformando con base en el método de pequeña escala ya explicado. Se evidencia una caída paulatina de la informalidad en gran parte de los municipios y en las distintas regiones del país. La informalidad pasó de un promedio municipal simple del 89% en 2005 al 85% en 2011, 78,8% en 2016 y 77% en 2021. Por otra parte, la informalidad parece haber disminuido más notablemente en La Guajira, Cesar y en la Orinoquía, departamentos como Arauca, Casanare, Meta y Bichada, en donde La Guajira, la informalidad promedio pasó del 90% en 2005 al 81% en 2021, en Cesar del 93% al 83% y en la zona de la Orinoquía del 90 al 74%. Entre 2005 y 2021, la informalidad laboral en los municipios de Colombia mostró avances, pero no de la misma manera en todo el país. En los municipios que partían con tasas más bajas se observó una disminución importante, cercana a 20 puntos porcentuales, lo que refleja que en estas zonas hubo mejores condiciones para que más trabajadores pasaran a la formalidad. Por el contrario, en los municipios con tasas muy altas de informalidad, la reducción fue mucho menor, alrededor de 10 puntos porcentuales, e incluso en algunos casos se mantuvieron prácticamente en los mismos niveles de 2005. Esto demuestra que las dificultades estructurales, como la falta de oportunidades económicas, menor desarrollo productivo y menos acceso a educación, siguen marcando grandes diferencias. En conclusión, aunque el país en general logró reducir la informalidad, este cambio no fue homogéneo. Mientras unas regiones avanzaron con fuerza hacia la formalización, otras continúan atrapadas en la informalidad laboral, lo que mantiene una brecha significativa entre municipios. Cuando hablamos de la informalidad empresarial, nos referimos a todas esas unidades productivas que funcionan sin estar registradas formalmente, sin cumplir los requisitos legales o sin brindar seguridad social a sus trabajadores. Este fenómeno es muy común en países en vía de desarrollo como Colombia, donde la gran parte de la economía se mueve en la informalidad. En el gráfico que vemos aquí, que corresponde al año 2023, se muestra el nivel de informalidad microempresarial en las ciudades capitales de Colombia. Lo primero que llama la atención es que en todas las ciudades la informalidad es superior al 70%, lo cual significa que la mayoría de los microempresarios trabajan en condiciones informales. En promedio, el nivel de informalidad empresarial en el país es del 98%, una cifra bastante alta. Si miramos los casos más críticos, las ciudades de Santa Marta, Sincelejo y Cartagena presentan los porcentajes más altos de informalidad. Esto quiere decir que en esas regiones la gran mayoría de negocios funcionan sin registro formal, lo que refleja dificultades en acceso a créditos, apoyo estatal, oportunidades de crecimiento y, en general, en la estabilidad de sus trabajadores. Este fenómeno no solo afecta a los microempresarios, sino también a la economía en general. Por un lado, limita la posibilidad de recaudar impuestos y de invertir en políticas sociales, y por otro, mantiene a los millones de personas en condiciones de precariedad laboral, con bajos ingresos y sin protección social. La crítica más fuerte que se le hace a la nueva reforma laboral es que no ayuda a reducir la informalidad, y es cierto que no es una reforma pensada para eso, sino para asegurar los derechos de los trabajadores, lo que en la práctica significa una transparencia de ingresos del capital hacia el trabajador. Esto puede ser defendible desde un punto de vista de la equidad, pero deja por fuera a los más desprotegidos, los informales. Quienes defienden la flexibilización del mercado laboral parten de la idea de que la informalidad es sobre todo un problema laboral. Sin embargo, la realidad es más compleja. La informalidad no depende únicamente de la regulación, sino también de la estructura productiva del país. Por ejemplo, una empresa exportadora no puede ser informal porque necesita sellos de calidad, acceso a ferias internacionales o cuentas en dólares. Allí la formalidad es rentable. En cambio, un pequeño negocio de venta de ropa o alimentos puede sobrevivir sin necesidad de formalizarse, porque no requiere esos beneficios. Esto muestra que en Colombia el problema está en la composición de la economía. Predominan firmas muy pequeñas, con cadenas productivas cortas, enfocadas casi siempre en el consumo final. Por eso, la solución no solo pasa por cambiar las leyes, sino lograr
que esas pequeñas empresas se integren a cadenas más largas, como ser proveedoras de exportadores o del mismo sector público, donde la formalidad ofrece ventajas reales. Ese camino exige más inversión pública y privada y también mayor complejidad productiva, algo en lo que Colombia viene rezagada desde hace más de una década. Es un reto más largo, pero sería una solución de fondo. Y lo más importante, sin poner el peso del cambio sobre los hombros de los trabajadores que ya han conquistado derechos.